Sean bienvenidos, Zoomers. En esta ocasión le trajimos la guía para el Pico Perico, que es la segunda cumbre más alta del Cerro de las Mitras después del Pico Cuauhtémoc, de la cual hablaremos en futuras aventuras. Siempre es recomendable comenzar temprano, sobre todo si es la primera vez que intentas conquistar esta cumbre. También es importante ir con alguien que conozca bien el camino hasta la cima. Esta aventura fue realizada por Daniel, Mike y Antonio. Acompáñenos. Antes de iniciar esta aventura, revisemos qué se necesita para realizar este recorrido. Lo primero, una lámpara, ya que es indispensable para cruzar una cueva completamente oscura, bloqueador solar y una cuerda para cualquier imprevisto. Como ya sabemos, para este tipo de aventuras es recomendable siempre llevar 3 litros de agua. Comida para la marcha, puede ser un snack, comida para la cumbre y una bebida isotónica. También un calzado deportivo, de preferencia botas de montaña, ya que más adelante verán unos chorrederos que existen con piedras muy filosas. Ropa cómoda y, por seguridad, debido a que hay zonas con piedras sueltas, el uso del casco es altamente recomendable. Y como opción, unos guantes y, por qué no, unos bastones para el senderismo. En nuestro caso, la hora de reunión fue a las 6 de la mañana. El punto de encuentro fue afuera de la caseta de vigilancia, que se encuentra a las faldas del cerro, sobre una calle llamada Venecia, a unos cuantos metros del colegio que casualmente se llama Kilimanjaro. Es en esta caseta donde el guía y responsable del grupo apuntan el nombre y el teléfono, así como también la cumbre o el lugar del cerro al cual se dirigen. Como tip para Zoomers, en la caseta hay unas varas que sirven de apoyo, sobre todo para el descenso y las zonas con mucha piedra suelta llamada chorreadero. Lo único que te pide el vigilante es traerlas contigo, tú puedes tomarlas y utilizarlas. El primer punto de referencia al que llegaremos es la Cama de Piedra. Desde aquí ya se puede apreciar parte de la ciudad de Monterrey, conocida como Cumbres. Hasta este punto no es difícil llegar, solo hay que tomar el camino por el lado izquierdo todo el tiempo. El tiempo estimado a la Cama de Piedra puede variar entre 30 minutos y 1 hora. Esto depende de la condición física de cada integrante de tu equipo. Todo el camino está bien señalizado y existen varios puntos de referencia que ayudarán a que llegues a la cumbre. Después de la Cama de Piedra, a unos 200 metros aproximadamente, se encuentra el primer chorredero, que termina con una pared de piedra que tiene el grafiti de un ojo. Es desde este punto que ya se comienza a apreciar hermosas vistas de la zona poniente de Monterrey. El sendero es concurrido y gracias a las distintas señales no es difícil dar con el nacimiento. Este es otro punto que nos sirve para ubicarnos y saber que vamos por buen camino. Este se distingue por ser un nicho natural. También se puede ver una cruz colgada en un árbol muy cercano. Aquí es donde el camino se divide y en un lado es para llegar a la V y al Pico Piloto y el otro nos llevará a nuestro destino. La señal es muy clara. A unos pocos metros el camino nos llevará a un paso angosto llamado el Paseo de las Bicicletas, aunque yo en lo personal no recomiendo pasar por ahí con ninguna bicicleta. Una vez que cruzamos el Paso de las Bicicletas, este nos llevará hasta el inicio de una cueva. Esta cueva, también conocida como Cueva de los Cristales, alguna vez formó parte de un complejo minero llamado La Voladora, que se dedicaba a extraer plomo y plata a principios del siglo XX, y dejó de operar hace más de 100 años. Tenemos que cruzar la cueva para continuar nuestro camino, entonces es aquí donde utilizaremos nuestra lámpara, ya que una parte se torna totalmente oscura y tendremos que esquivar pozos y caminar por vigas de madera para llegar hasta el otro lado de la cueva. Una vez que salimos de la cueva y después de caminar aproximadamente 1 kilómetro por un sendero en el cual nos ayuda a recuperar un poco el aliento, sigue el último chorredero, en el cual hay que estar atentos con las señales de nuestro lado izquierdo, ya que es por ahí donde encontramos los listones con unas latas que nos señalan la desviación hacia las cadenas. Tras un largo camino llegó la última prueba. Hablamos de aproximadamente 15 metros de pared vertical en donde puedes escalar con o sin el apoyo de cadenas, en el cual se convierte en un reto para algunos de nosotros. Al subir, llegamos a un punto también conocido como Puerto del Aire. Como su nombre lo dice, los vientos hacen su presencia y la calidez del sol nos anima a seguir adelante. De ahí, solo trepamos un poco para por fin conquistar la cumbre.
Una vez en la cumbre encontramos esta pequeña casita, en el cual el equipo de Zoom deja su granito de arena. Y es la cumbre, es tu momento. Desde lo alto se puede apreciar tanto Monterrey como Santa Catarina, y la hermosa vista de ambas ciudades a tus pies te hace reflexionar muchas cosas. Pero yo creo que todos pensamos lo mismo. El esfuerzo definitivamente valió la pena. De ahora en adelante, cuando veo hacia el Cerro de las Mitras, no solo veo un cerro, veo también esa cumbre imponente que pisé, sudé, sufrí para conquistarla y darle zoom.